No imaginamos la medicina actual sin las numerosas especialidades existentes hoy en día. Los hospitales generales se hacen cada vez más grandes, complejos y costosos para dar cabida al creciente número de especialidades. Muy lejana queda la imagen del médico general de principios del siglo pasado, que atendía a todo tipo de padecimientos, que diagnosticaba, elaboraba las fórmulas para el boticario y hasta operaba a sus pacientes. Todo en el consultorio particular que estaba ubicado generalmente en su casa. Los grandes avances de la ciencia y la tecnología en los últimos 200 años y su aplicación en la medicina han hecho que la práctica médica sea cada vez más compleja y variada. Cada día crece el conocimiento en campos muy específicos y sus contenidos están cada vez más delimitados. Desde el punto de vista de su orientación, unas especialidades se enfocan al diagnóstico, otras al tratamiento, y algunas más se ocupan de la generación de conocimientos con los que las ciencias contribuyen a dar fundamento a los conceptos médicos. Tal es el caso de la genética, la genómica, la bioquímica, la fisiología, la farmacología y la embriología, entre otras. En las últimas décadas del siglo XX, las nuevas especialidades médicas han perfilado el nuevo modelo conceptual de la biología molecular y plantean exigencias diferentes en su puesta en práctica. Resulta muy interesante ver en retrospectiva cómo se ha dado esta notable evolución. Para comprender la génesis y desarrollo de las especialidades médicas, nos hemos propuesto contestar las siguientes preguntas. ¿Cuántas y cuáles son? ¿Cómo, cuándo y dónde surgieron? ¿Qué papel desempeñaron en su aparición los nuevos aparatos médicos que se fueron inventando a lo largo de 2 siglos? ¿Cómo se han desarrollado los conocimientos que las fundamentan? ¿Cómo fue su incorporación y desarrollo en México? ¿Y cuál es su estado actual? Si bien es cierto que podemos rastrear orígenes de muchas especialidades en tiempos remotos, para fines de este programa, tomaremos la aparición de algún nuevo instrumento o el inicio de alguna práctica novedosa con carácter formal, como su fecha de inicio. Actualmente podemos contar más de 60 entre especialidades y subespecialidades médicas. La psiquiatría, 1795. La primera de las especialidades médicas fue la psiquiatría, surgida en la última década del siglo XVIII en Francia, con el doctor Philippe Pinel. A Pinel se debe el enfoque científico de la psiquiatría clínica y se le atribuye el importante avance que significó el dejar de llamar locos a los enfermos mentales para denominarlos alienados. En México, a diferencia de lo que sucedía con Étienne Esquirol en Francia, no se dio la figura del médico alienista que trabajaba de tiempo completo en un manicomio. Estando los hospitales en las ciudades, los médicos mexicanos trabajaban parte de su jornada en los manicomios, sin dejar de atender su consulta particular. El primero que se dedica ya plenamente y abre la especialidad en la Escuela Nacional de Medicina es Miguel Alvarado. Él había sido director de San Hipólito. Él fue el primero que trajo a México el hidrato de cloral como un calmante. Empezó a manejar medicamentos contra la epilepsia. En fin, está el día de la psiquiatría francesa más importante del 880. Y en este sentido, él crea la primera cátedra de psiquiatría en la entonces Escuela Nacional de Medicina, que corresponde a nuestra actual Facultad de Medicina. Él da un curso en 888, y esto es muy significativo. Es el mismo año en que Charcot abre su curso de neurología en París. Luego llegaron a nuestros manicomios la piretoterapia, los choques cardiazólicos e insulínicos, los electrochoques y hasta la psicocirugía, antes de que aparecieran los modernos psicofármacos. 40 años más tarde correspondió a Ramón de la Fuente Muñiz el inicio de la psiquiatría moderna en nuestro país. Para realizar su labor, se apoyó en las aportaciones de las ciencias biológicas básicas, como la fisiología cerebral documentada por la resonancia magnética, y la genética y su influencia en las enfermedades mentales.
Con la fundación, hace ya 3 décadas, del Instituto Nacional de Psiquiatría que lleva su nombre, se establece la estructura adecuada para definir el rumbo de la investigación y la enseñanza de la psiquiatría. La cirugía, 1833. La medicina y la cirugía habían sido en siglos pasados las 2 grandes partes separadas del arte de curar. El médico era una persona preparada, generalmente de buena posición social, y el cirujano era un personaje de segunda categoría, poco instruido y menos culto, que las más de las veces ni siquiera podía entender los textos médicos, que en su mayoría estaban escritos en latín. El modelo del médico moderno surgió en la Revolución Francesa y fue adoptado en México a partir del programa de estudios de 1833. Desde entonces, el médico que se recibía debía saber operar, y su título era de médico cirujano. En 1888, se introdujo en los planes de estudio de medicina una modalidad que se enfocaba al estudio de especialidades. Se incluyeron los primeros cursos de perfeccionamiento, en los que se enseñaban la psiquiatría, la dermatología, la ginecología y obstetricia, y las enfermedades de los niños. Se disponía ya de un conjunto de conocimiento suficiente para requerir un estudio específico de cada una de ellas. Y poco a poco, los médicos interesados se fueron limitando a actuar preferentemente en casos relacionados con su especialidad. El médico cirujano podría restaurar tejidos dañados, es decir, suturar heridas, corregir fracturas, cohibir hemorragias, reconstruir tejidos lesionados. A inicios del siglo XIX, de acuerdo con los nuevos conceptos que señalaban que las enfermedades eran causadas por lesiones de los órganos, por primera vez, los cirujanos extirpaban órganos o tejidos enfermos. Se amplió el tipo y el número de las intervenciones de cirugía mayor. Francisco Montes de Oca, cirujano militar, desarrolló gran experiencia en los campos de batalla durante la guerra contra los invasores franceses. Creó una escuela quirúrgica mexicana, modificó muchas de las técnicas empleadas en otros sitios y diseñó algunas propias. Entre ellas estaba la modificación de la amputación del pie, que el cirujano francés Lisfranc había puesto en boga, y en la que Montes de Oca logró dejar un muñón que permitía usar un zapato al no amputar el tarso. Correspondió a Regino González, Fernando Zárraga, Manuel Toussaint y Julián Villarreal llevar a cabo las primeras extirpaciones de órganos como la vesícula biliar, el estómago o el riñón, que ya se hacían en Europa y los Estados Unidos. La ginecología y obstetricia, 1833. La ginecología y obstetricia habían estado en manos de las parteras hasta bien entrado el siglo XIX, pero cada vez más los médicos se hacían cargo de los casos complicados. En 1836, Ignacio Torres, profesor en el Establecimiento de Ciencias Médicas, diseñó sus propios fórceps, y en 1850, Miguel Jiménez, clínico e internista, realizó la primera cesárea en una mujer viva. Aniceto Ortega, mejor conocido como autor de la Marcha Zaragoza, fue el fundador de la Escuela Mexicana de esta especialidad. Publicó artículos sobre los entuertos y las distocias, y es también reconocido como el primero que empleó transfusiones sanguíneas en casos de hemorragias uterinas. Otro eminente médico ginecobstetra es Nicolás San Juan, quien realizó la primera histerectomía por vía vaginal, en tanto que la primera por vía abdominal fue practicada por Rafael Lavista, excelente cirujano general. Ambas intervenciones se hicieron en 1877. La anestesia, 1846. Encontrar los medios para aliviar el dolor de los enfermos fue durante siglos uno de los principales propósitos de la medicina. Uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de la cirugía era precisamente la brutalidad de las intervenciones sin anestesia. Tanto era el dolor causado que muchos pacientes preferían la muerte antes que someterse a una insoportable cirugía. Algunos cirujanos se hicieron famosos por su rapidez al operar.